Alena vio la luz en el seno de una familia acomodada, aunque no tuvo mérito alguno en ello, ya que la fortuna de los Ivanik llegó mucho antes de que ella viniera al mundo. Al igual que muchos de sus conciudadanos, inició su trayectoria en la convulsa década de los 90, cuando la prioridad era sobrevivir y asegurar la comida del día siguiente. Alena no guardaba recuerdo alguno de que sus padres le dispensaran un trato especial. Cuidado. Antes, vivía en soledad, se dedicaba por completo a sus estudios, se encargaba de su propia salud cuando se enfermaba temprano, dominaba el arte de programar el despertador y de moverse en transporte público, además de encender con destreza la antigua estufa de gas que heredó de su abuela. Mientras tanto, sus padres trabajaban incansablemente, sin apenas tomarse un respiro, ya que los tiempos eran difíciles y no podían ni siquiera imaginar la posibilidad de relajarse en un lujoso resort con los 7 miembros de la familia, considerando el dinero invertido en el negocio. Alena solía sentir envidia de otras compañeras de clase que tal vez no tenían una vida tan próspera como la suya. No solo se fijaban en ella en días festivos importantes para ver cómo le iba en la escuela. Aunque sus logros en ciencias exactas y naturales eran modestos, destacaba por su profundo conocimiento en humanidades y artes. Sin necesidad de tutores, dominaba el inglés a la perfección. Apasionada lectora e interesada en la historia, Alena se destacaba en clase, siendo no la mejor estudiante, pero tampoco la más débil, además de ser una buena amiga para todos. Desde pequeña, Alionka siempre ha tenido buen ojo para elegir amistades. Tras graduarse, sus padres lograron establecer un próspero negocio que les permitió enviar a su hija a estudiar a una prestigiosa universidad extranjera. A pesar de ser una persona amable, tranquila y flexible, Alionka sorprendió a sus padres al rechazar firmemente la opción que le propusieron, expresando con determinación su propia decisión. Ella rechazará la idea de estudiar en el extranjero y postergará su educación superior para después de graduarse de la escuela culinaria más popular de su localidad. La reacción de sus padres fue más allá de la sorpresa, no estaban preparados para lo que vendría. Decidió con firmeza y sencillez dejar pasar una oportunidad brillante para alcanzar el éxito y lograr lo que otros anhelaron durante años. A pesar de no cumplir su plan, Alena estaba completamente segura de que su primer paso sería ingresar a culinaria. Asistirá a una escuela de cocina con entusiasmo y se graduará no por temor, sino por convicción. Su pasión por la gastronomía la impulsará a perfeccionar sus habilidades, deseando que no se queden sin utilizar. Posteriormente, cursará con alegría una especialización en economía en una universidad local. Su sueño de infancia siempre fue tener su propio restaurante, un anhelo que sus padres escuchaban con atención cuando jugaba con platos y utensilios. Aunque solo Rona apoyaba su decisión, respetaban la determinación de su hija. Tanto si se trata de seleccionar atuendos, calzado, círculo social o disciplina de patinaje artístico, la vida independiente apenas concede la posibilidad de rectificar errores causados por falta de experiencia o conocimiento. Por lo tanto, es crucial abordar con cautela la elección de un rumbo en la vida. Alna no presionó a Rodita, ya que sabía lo que al final aceptarían. Después de todo, por mérito propio, era una persona sensata en general, y sus padres nunca tuvieron motivo de vergüenza por ella. La toma de una decisión positiva era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, gradualmente se podía empezar a prepararse para el estatus. Los alumnos de educación técnica, de hecho, como Alena había previsto, descubrieron que, tras reflexionar y consultar detenidamente, los padres decidieron tomar decisiones de manera autónoma. Lo único que modificaron en su plan fue el orden en que recibirían los ansiados diplomas. Mamá y papá insistieron en que era crucial para una mujer completar sus estudios lo más pronto posible, ya que así podría formar una familia y disfrutar de un permiso de maternidad. Esto implica cursar de manera secuencial la educación técnica y luego la universitaria. Esta situación es problemática porque requerirá mucho tiempo. Por eso, decidieron brindar capacitación dual durante el día en una institución técnica y en la universidad por correspondencia. Alena consideró esta alternativa como una elección completamente lógica y factible. Solo tendría que esforzarse en realizar ambas actividades simultáneamente sin problemas para estudiar en ambos lugares.
La idea de obtener 2 títulos al mismo tiempo en pocos años cautivó a la joven por la libertad de acción que le aseguraron tras finalizar su formación. Así que optó por embarcarse en la aventura de estudiar en ambas instituciones al mismo tiempo, lo que desencadenó una ardua batalla para Alena en los años siguientes. Anhelaba destacar como líder del equipo de la escuela técnica, deseando ser uno de los más destacados para ampliar sus conocimientos y habilidades. Pasaba largas jornadas frente a innovadores esquemas tecnológicos de platos novedosos, sumergiéndose por completo en la fascinante historia culinaria. Se dedicaba a perfeccionar sus habilidades en el tallado para embellecer sus creaciones, llegando al punto de lavarse las manos repetidamente en busca de dominar esta técnica, bajo la atenta mirada de los profesores. Fueron conscientes y anticiparon el triunfo de Alena en su labor. La pequeña destacaba por su singularidad en comparación con la mayoría de sus compañeros, quienes ingresaron a esa institución educativa sin apelar al alma y al corazón, sino por otros motivos. Algunos estudiantes se veían obligados a sentarse en un lugar, mientras que otros eran enviados a la universidad casi por la fuerza de sus padres. A Alena le iba bastante bien en ese entorno académico. Aunque disfrutaba de sus estudios, no mostraba el mismo entusiasmo que solía tener en la escuela técnica. No tenía preferencias entre las asignaturas, ya que todas eran impartidas de manera monótona y memorística, lo cual no despertaba mucho interés en ella. Sin embargo, al final del día, le ofrecía un horizonte prometedor y la oportunidad de liderar su propia empresa gastronómica gracias a los valiosos saberes adquiridos. La Facultad de Economía resulta ser mucho más accesible, precisa y fiable con su ayuda, por lo cual Alena se dedicó a estudiar los libros de texto detenidamente y a reproducir las enseñanzas de los exigentes profesores durante los exámenes. Admiraban su mente astuta y resuelta, pero una situación les inquietaba: la falta de vida personal de Alena. ¿Cómo podría encontrar tiempo para fantasear con una cita nocturna si estaba tan entregada a sus estudios? Al amanecer, es imprescindible asistir a la academia técnica, demostrando maestría en la destreza de trocear vegetales. Mientras tanto, al caer la tarde, en el momento en que tus compañeros se recrean y disfrutan por puro placer, te toca sumergirte en la lectura y asimilar el contenido de 2 párrafos de un libro con un título tan enrevesado que te aseguras te cuestionarán al respecto. Cuando llega la sesión en la universidad, a pesar de la belleza de Alena, con su cabello largo como trigo hasta la cintura y su piel blanca y traslúcida salpicada de pecas apenas perceptibles, la joven irradiaba entusiasmo en lugar de ser mimada. Sus ojos verdes llegaban hasta el suelo, su rostro estaba enmarcado por pestañas exuberantes y tenía una figura esbelta de niña. Vestía con estilo y modernidad, siempre encontrando oportunidades para adquirir prendas elegantes y bonitas, así como accesorios entre sus amigos. Alena destacaba por su extraordinaria y atractiva apariencia. Sin embargo, a pesar de que incluso las chicas menos agraciadas tenían hijos, ella no. En cambio, Alena dedicaba su tiempo a la lectura de libros y a la cocina, donde perfeccionaba su sabiduría día tras día. Mientras Alena se sumergía en la creación de platos de ensueño, sus padres observaban su ocupación con comprensión. A pesar de que la juventud es un tiempo propicio para la locura del amor y la alegría de vivir, la joven sorprendía a sus padres una y otra vez. Aunque intentaban hablar con ella sobre su futuro amoroso, cada conversación resultaba incómoda, no porque ella rechazara la idea de tener pareja, sino simplemente porque no sentía la necesidad de ello en ese momento. Krila se sumergió en algo completamente distinto que Alena jamás habría confesado a sus padres. A pesar de su encanto y habilidad para conectar con los demás, Alena no lograba acercarse a quien realmente deseaba tener a su lado, Vladislav. Desde pequeños compartían aula, y Alena sentía una atracción por este chico alto. Aunque los profesores lo consideraban un bromista, Vladislav destacaba por su excelente memoria y liderazgo en el grupo. Siempre conseguía lo que quería. Desde la primaria, Alena se enamoró de él y ese sentimiento perduró a lo largo de su vida. Con tristeza en el corazón, la joven observaba a Vlad llevar un maletín y socializar en las discotecas de la escuela de chicas, ignorando sus intentos de acercarse. Alena sabía que destacaba entre las demás chicas de su clase por su belleza, pero no entendía por qué el bravucón la ignoraba. A pesar de no ser su elección, ella seguía buscando su aprobación. Al no encontrar tiempo para completar su tarea,
Obtuvo una calificación inferior a la que merecía. Decidió que Vlad se encargara de sus tareas a medio hacer, pero nunca las entregó a sus profesores, intentando llamar su atención. Sin embargo, Vlad ignoró sus esfuerzos. En quinto o sexto grado, ocurrió un incidente terrible cuando Vlad arrojó una pelota a la ventana del aula del primer piso, rompiendo el cristal. Los niños que lo acompañaban afirmaron que lo hizo a propósito, desafiando una apuesta sin recompensa aparente. Los maestros no pudieron detener a los responsables a tiempo y empezar a llamar a los padres a la escuela. Vlad se giró hacia Alyonka, quien estaba a su lado. La chica solía seguir al chico que le gustaba como una sombra silenciosa. Sugirió, bueno, Lenka, quizás podríamos decir que te has metido en problemas y que eres una chica, así no te reprenderán tanto. Levanta un poco la voz por el orden y te dejarán ir. Luego te llevaré tu mochila a casa esta noche. Alena asintió con alegría. A pesar de que Vlad la nombró Lena, ella no pudo resistirlo. ¿Cómo podía negarle eso a su querido hijo? No será reprendida por su solicitud, ya que es una alumna ejemplar y no suele causar temor. Alna admitió sinceramente su error, y los compañeros presentes cuando ocurrió el incidente lo saben. Después de que la piedra fue lanzada por la ventana, ambos niños bajaron tímidamente la mirada y optaron por guardar silencio. Evitaban cualquier confrontación con el líder, Vladika Lena. Aunque recibieron una reprimenda, esta no fue muy severa, ya que ella era solo una niña y sus padres eran adinerados, por lo que rápidamente pagaron por los nuevos cristales de la escuela. A pesar de aparentar felicidad, en realidad se había olvidado de su promesa de llevar el maletín a casa. Alena comenzó a destacar a Svetka entre sus compañeros, describiéndola como una chica regordeta y torpe. A pesar de que Svetka nunca había imaginado tanta felicidad, su intuición femenina le daba el coraje necesario para enfrentar la situación. Bajo la apariencia infantil, Alena percibió y experimentó que aquello se hacía con la clara intención de fastidiarla, sin desear en absoluto ser reprendida para poder evadirse. Las críticas hacia su conducta eran tantas que el Diario Rojo solo ansiaba desacreditar a Alena, y lo consiguió. Su propósito aquel día yacía en la cama, marcado por una profunda cicatriz. La niña guardó en su mente el recuerdo de Vlad y evitó su mirada durante mucho tiempo. A pesar de no poder mirarlo, su amor persistía, sin encontrar escapatoria de este sentimiento tan intenso y brillante, el primero de todos. Aunque la escuela había terminado, Alna continuaba discretamente siguiendo el rumbo de Vlad, quien se había matriculado en una escuela técnica de electrotécnica. A pesar de sus intentos por menospreciarlo e interactuar con otros chicos, nada funcionaba. Este sentimiento, que permanecía oculto en su mente y fuera de su vista, se aferraba a la joven con firmeza. Una pequeña que irradiaba alegría diariamente por su aspecto y habilidades, Ana mantenía a su alumno en su mente constantemente, sin que sus padres lograran deshacerse de esta costumbre. Desconocían el fuerte lazo que Isla sentía por su estudiante, de lo contrario, habrían estado preocupados por el destino de su único rebelde. Sin embargo, Alna optó por mantener en secreto los detalles de su vida personal para evitar que sus padres se inquietaran nuevamente. Al final, este era su dilema y solo ella podía resolverlo, viviendo, por así decirlo, dos realidades. En medio de dos mundos, estudiando en una escuela técnica y, después de asistir a la universidad, completar sus clases y entrenamientos, regresó a su acogedor y sofisticado estudio, un regalo de sus padres al cumplir los 18 años. Allí, en soledad, se preparó para las lecciones del día siguiente. Para Ana, ese día fue como dos gotas de agua, pero no se encontraba para nada molesta, sino más bien contenta. De esta manera, tuvo menos ocasiones de pensar en los alborotadores de cabello rubio y ojos marrones. Con el tiempo pasando rápidamente, llegó el momento de considerar qué camino tomaría a continuación. Al recibir un certificado de culminación de una escuela de cocina, la década ya se encontraba en su patio trasero y su flujo veloz insinuaba la necesidad de su propio emprendimiento. Por el momento, sería algo modesto, algo íntimo, elaborado en familia, pero que alimentara el espíritu. Es natural buscar independencia de los padres para ganar dinero.
Alena había anhelado esto por mucho tiempo, no es que le incomodara de ninguna manera, simplemente deseaba liberarse de depender de sus padres en el futuro. La pequeña captó de manera impecable que sus padres dedicaron una gran cantidad de recursos y erigieron su hogar desde sus cimientos. Ahora le toca emprender su propio negocio y seguramente enfrentará desafíos inesperados. Anoche, un estruendo repentino interrumpió la tranquilidad de Alena mientras dormía. Esta mañana, la niña fue despertada por una serie de llamadas desconocidas que la abrumaron, impidiéndole seguir durmiendo. Trágicamente, sus padres fallecieron en un accidente automovilístico la noche anterior. En este momento, siendo la única destinataria de la herencia, le correspondía a ella no solo organizar una despedida adecuada al más allá, sino también responsabilizarse de. Alena se encontraba en un estado de devastación y desconsuelo al tener que hacerse cargo de todas las responsabilidades del imperio empresarial de sus padres. La repentina desaparición de sus padres, quienes eran alegres, saludables, exitosos y afortunados en todos los aspectos, la dejó perpleja. Apenas habiendo cumplido años, se preguntaba cómo aceptar esta situación cuando el mundo parecía estar a sus pies y no necesitaba nada más. Como si estuviera envuelta en niebla, Alena se sumergió lentamente en el corazón de la empresa de sus padres, firmando obedientemente todos los documentos requeridos. Recibió el diploma de secundaria especializada que le entregó el abogado de su padre, aunque antes de leerlos, se aseguró de echarles un vistazo para tener una idea general de su contenido. De manera automática, sin entusiasmo y con desgano, recibió el diploma. Ahora, convertida en pastelera, eligió un lugar para abrir su primer café sin titubear. Comenzó a hacer realidad su sueño casi mecánicamente. Este proyecto fue su tabla de salvación, impidiendo que Alena se sumergiera por completo en las sombrías y densas aguas de la depresión tras la pérdida de sus padres. Alena consiguió una cantidad bastante buena y una variedad de negocios distintos. Ahora tenía a su alcance 2 tiendas de ropa, una tienda exclusiva de calzado, un stand de ventas, una sección en un gran supermercado de accesorios de moda, una imprenta especializada en tarjetas de presentación y carteles publicitarios, y además una boutique de fragancias. La herencia de sus padres, obtenida apenas 6 meses antes de su fallecimiento, seguía sin ser aprovechada en su totalidad. Aunque la fortuna era considerable, aún faltaba administrarla de manera adecuada. Con el trágico suceso como catalizador, Alena anhelaba iniciar una estrecha colaboración en su propio café y mudarse a un departamento universitario a tiempo completo. Ahora, ha optado por sumergirse de lleno en el negocio familiar y en su propio local de restauración, mientras se mantiene en el departamento de correspondencia de la universidad. Alena se sentía exultante por esta decisión. ¿Por qué cambiar de lugar si puede lograrlo de esta manera? Tenía todo lo necesario, además de tiempo para sí misma, no anticipaba ningún minuto adicional y se puso manos a la obra, remangándose en primer lugar. Tras completar toda la documentación requerida, la joven se dispuso a preparar su propia taza de café, no buscaba nada extravagante, sino más bien algo acogedor y sencillo. Su idea inicial era ofrecer comida casera y algunos platos destacados del menú. En un segundo paso, acordó con el gerente, quien había estado al mando del negocio de sus padres y se había encargado de numerosos trámites engorrosos. Según el nuevo acuerdo firmado, el porcentaje de ganancias que le correspondían aumentó, pero también adquirió una serie de responsabilidades. En este momento, Alna también se encontraba en una posición de autoridad, manteniendo el poder de decisión sobre Beta. A pesar de que confiaba en este hombre, el intenso dolor que sintió el día que recibió la noticia de la muerte de sus padres no desaparecía. Las preocupaciones relacionadas con los negocios no lograban distraerla por completo. Poco a poco, su mirada y su espíritu, antes llenos de dedicación y entusiasmo por algo grandioso, se desvanecían. Con la apertura de su propio café a menos de un mes de distancia, Alena no tenía tiempo para debilidades ni lágrimas. El trabajo era constante y nunca parecía terminar, pero ella seguía adelante en la misma rutina. Alena recibió como obsequio un diminuto apartamento de sus padres en el pasado. A pesar de tener la opción de trasladarse a la amplia vivienda de 3 habitaciones de su infancia o a alguna de las propiedades heredadas de sus abuelas, Alena optó por quedarse en su acogedor rincón.
Aquí se sentía a gusto, rodeada de lo conocido, evitando así revivir su dolorosa pérdida y permitiéndose disfrutar plenamente. La apertura del café resultó ser una celebración alegre y elegante. Aunque no había planeado inicialmente esta empresa, el local rápidamente se convirtió en su principal ocupación. En la ciudad, Alena logró llenar los asientos de su restaurante Niva por las tardes y los fines de semana, marcando así su primer triunfo. A pesar de esto, aún tenía grandes proyectos por delante. Adquirió un vehículo pequeño pero veloz, al que bautizó de forma caprichosa como Pack Prem. Nadie conocía la razón detrás de este nombre, ni siquiera Alena. Sin embargo, en sus charlas con colegas, surgían comentarios como debes detenerte en una estación de servicio. El Lucio no logra funcionar con vapor, algo golpea debajo de su capó y necesita ser llevado al taller. Alguien lo tomó con naturalidad, mostrando una sonrisa cortés en su rostro, pero todos estuvieron de acuerdo en algo: Alena era extraordinaria. La personalidad de la niña se desenvolvía en la carretera, visitando los negocios que solían ser de sus padres, luego se dirigía a su café y más tarde negociaba con proveedores de productos químicos para el hogar y otros artículos. A pesar de estar completamente descansada, Alena seguía adelante sin detenerse, siempre presente en cada momento. En movimiento, las escasas amistades que permanecieron con recuerdos no tan felices pronto se casaron y tuvieron hijos, mientras que Alena postergó intencionalmente abordar esta cuestión. No podía concebir a nadie a su lado que no fuera su antiguo compañero de clase Vlad, aunque él no mostraba un interés completo en ella. Años después de graduarse, se encontraron en una reunión con motivo del aniversario de la graduación en la escuela. Vlad lucía radiante, enérgico, en buena forma y aún atractivo. Hablaba con soltura y también se divertía mucho, algo que le costaba mucho a Alena en su adolescencia. Aparta la mirada de él. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Por qué sigue presente en su mente después de tanto tiempo? Al regresar a casa, Alena se dejó caer en la cama y derramó lágrimas, embelleciendo sus mejillas con rímel y sintiendo la suavidad de las sábanas caras. ¿Por qué todo parece tan familiar? ¿Por qué no despierta interés en la única persona que le gustaría tener a su lado? Después de recuperar la conciencia, Alena se dirigió a la cocina para disfrutar de un refrescante vaso de zumo de naranja recién exprimido. Recordó las palabras de su madre sobre encontrar algo positivo en cada situación y reflexionó sobre lo que podría hallar en ese momento. En realidad, hay muchas facetas a considerar. Vlad no muestra interés en su riqueza y posibilidades, ya que sería doblemente ofensivo asumir que la felicidad está al alcance y luego darse cuenta de repente que lo único que importa son los recursos financieros. Sería aún más desalentador si Vlad decidiera relacionarse con ella por lástima, pensando que nadie más lo haría. Si esto fuera así, resultaría desagradable y amargo cada vez que se piense que esta persona está junto a ti no por amor, sino por remordimiento. Después de haber encontrado la felicidad tan ansiada al fin, Alna dio un paso crucial hacia adelante. Decidió poner fin a su sufrimiento por alguien que no le correspondía, cesar de atormentarse con los pensamientos sobre Vlad. Es hora de vivir. Alena no está acostumbrada a postergar las cosas, la vida sin padres por delante de la suya, la inmigración de negocios, apenas despertando y estirándose suavemente, Alena ya estaba trazando su plan para la felicidad. No hacía falta cambiar radicalmente su estilo de vida, ya que era una chica brillante, hermosa, moderna y alegre. Todo ocurrió justo después de ese desafortunado momento. En la reunión de exalumnos, se le permitió a Alena experimentar la felicidad, lo cual resultó ser el impulso que necesitaba para comenzar a disfrutar de una vida plena y emocionante. Siempre amante de la diversidad y la aventura, desde su infancia Alena tuvo la oportunidad de explorar varios rincones del mundo mientras vivía con sus padres, descubriendo mucho más de lo que la mayoría de sus compatriotas solo veían en la televisión. Ahora, decidida a revivir su pasión, Alena solicitó boletos para viajar a uno de los destinos reconocidos por sus magníficas playas, y de inmediato se puso manos a la obra para preparar su equipaje. Alena ni siquiera notó cómo su ánimo alegre y optimista se transformó en uno más soñador y romántico. Quizás fue en ese lugar, entre las blancas arenas, donde encontraría al chico más maravilloso del mundo,
mientras Mikhail revisaba si había olvidado algo en el apartamento que ahora pertenecía por completo a Mach. No lo menciones. Se casó a una edad temprana, una belleza neorrenal que cautivó a su ya no tan joven padre. Pero, ¿qué hace ese viejo KHRYCH sin pensar? La redacción de un documento de donación para su apartamento, la única posesión que le quedaba, es algo que simplemente no logro comprender. ¿Cómo pudo tomar esta decisión con respecto a su propio hijo sin titubear? Me pregunto si acaso no contempló la posibilidad de dejar este mundo de manera tan repentina o si acaso imaginó que viviría en un cuento de hadas. Aunque aún es joven, lo que ocurrió es que ahora Mikhail se encuentra sin un techo sobre su cabeza. Aunque se podría argumentar que al momento de firmar el documento de donación, el padre no era consciente de sus acciones, pero ya no tiene sentido discutirlo. La madrastra había anticipado esta situación y se encargó de ello. Resultaba aún más desagradable sucumbir a la astuta manipulación, pero no había alternativa. Mikhail empacó sus cosas, guardó sus últimos objetos en una maleta y dejó atrás el hogar de su niñez. Ahora debía buscar un nuevo lugar donde vivir, ya sea alquilando un apartamento o una habitación en una residencia compartida. Sin embargo, no todo era tan desalentador. Su padre, sin sospechar que su corazón le fallaría este fin de semana, le había regalado anticipadamente un paseo por la playa para su cumpleaños, con todo incluido, donde las palmeras se inclinan graciosamente. En la playa, con la hierba verde recortada, Alena se encontraba en la búsqueda de un lugar para guardar sus pertenencias durante días y noches antes de partir de vacaciones. Esta era una tarea que no podía evitar. Al despegar el avión, Alena se relajó como de costumbre y reflexionó sobre sus posibilidades. Aunque no sentía ganas de escuchar música, tampoco había pensado en llevar un libro consigo. Decidió que era momento de descansar, algo que no acostumbraba a hacer. Por un largo periodo, ha existido como si su vida no le perteneciera, sino a alguien más. Sin embargo, ha llegado el instante de ofrecer. Si ella presta atención a su amado, solo saboreará el plato, se sumergirá en lagos azules, disfrutará del murmullo de una cascada y contemplará peces de colores jugando en aguas cristalinas. Y, por supuesto, su vida personal se descontrolará. Se encontraba en un piso diferente, donde estaría sin él, en una maleta cuidadosamente empacada en plástico y entregada en el compartimento de equipaje que voló con ella al resort. Vestía atuendos frívolos y veraniegos que Alna normalmente no se permitía usar en la oficina, pero ahora nada le impedía combinarlos con lo último en moda playera. Mikhail, también a bordo del mismo avión, no compartía la misma visión optimista. Se sintió como un verdadero califa durante una hora, lo cual lo inquietó profundamente. Al regresar de sus vacaciones, se preocupaba por su futuro. ¿Dónde viviría? ¿En qué trabajar? Aunque era su profesión, carecía de experiencia en ello, ya que acababa de recibir su diploma. Ante estas incertidumbres, Mikhail se vio enfrentando numerosas preguntas incómodas que no le agradaban en absoluto. Suspiró al darse cuenta de que no tenía a nadie con quien compartir sus preocupaciones. Lo que debería realmente ocupar su mente y su corazón es la reciente pérdida de su padre. Sin embargo, él está discutiendo sobre sus futuros planes laborales. Resulta curioso que esté contemplando esto mientras viaja en un paquete turístico financiado con el dinero de su progenitor. Quizás este haya sido su último regalo y le entristece la idea de tener que enfrentar la vida en solitario al regresar. Mikhail se sintió herido por su padre al redactar una escritura de donación para un apartamento en lugar de hacer un testamento convencional. A pesar de todo, Misa comprendió que era demasiado pronto para ello. Quizás no sea tarde aún, pero creía firmemente que pronto tendría un hogar propio, intercambiaría su actual apartamento de 3 habitaciones con su nueva madrastra, y así sucedería. Posees un piso de una sola habitación para cada uno de ustedes y la madrastra, sin pronunciar palabra ni dar indicios, ya había solicitado una escritura de donación a su padre. Después de enterrarlos, ella presentó de inmediato el documento y le ordenó marcharse. ¡Qué lástima! Si él hubiera sabido antes, no le habría dirigido la palabra de esa manera. Ahora, no queda más que adaptarse. Hablando en términos estrictos, a Misa no le agradaba trabajar, estaba tan convencido de ello que hasta ahora no había tenido nada que hacer.
A pesar de sus dotes, en el fondo de su ser reconocía su verdadera naturaleza de perezoso, incapaz de emprender acciones. Durante su tiempo en la universidad, cursó de forma algo desganada la carrera de educación, lo cual provocaría risas en algunos. Sin embargo, no se apresuró a buscar empleo, haciéndolo solo por la insistencia de su padre. Así, ahora se encontraba trabajando en una escuela de enseñanza general, donde impartiría conocimientos a la nueva generación de manera sensata, bondadosa y duradera, recibiendo a cambio el salario de un joven docente. Si, careciendo de su propio hogar, se convertirá únicamente en un pretendiente apasionado para damiselas hermosas y elegantes, segaramente. Una joven corriente no se acercaría a él en estas circunstancias. Por lo tanto, estos días en el complejo, donde podrá disfrutar al máximo con todo incluido pagado por el difunto, segaramente serán los últimos por mucho tiempo, si no para siempre. Por lo tanto, debería relajarse con elegancia para recordar a la chica que estaba sentada al otro lado del pasillo. En cuanto Mikhail la vio, notó de inmediato su atractivo sencillo y radiante. Quedó claro de inmediato que no era convencional, pero a nuestro hombre lo llamaron por su edad o algo por el estilo. La más joven irradia amabilidad y pureza, cualquiera que la cuide será afortunado. Su comportamiento refleja decencia y buenos modales de inmediato. Y si este pensamiento hubiera surgido en la mente de Misa, pero hasta el final del vuelo el hombre específicamente no se permitió reflexionar sobre este asunto? Bueno, piensa en el mundial, ¿por qué debería vincularse con esta chica si todo lo que tiene desaparecerá en días, se convertirá en polvo y se evaporará sin dejar rastro? Se convertirá en un mendigo y esta belleza, por ende, carece de interés alguno. ¿Por qué un hombre necesitaría lo que se convertirá en las próximas 3 décadas? Organice su sueldo al recibirlo para asegurarse de contar con los recursos necesarios para adquirir un par de zapatos al año. No es necesario saldar la deuda de servicios públicos del mes pasado. Misa, al haber conocido a suficientes mujeres, confiaba en encontrar a alguien que le asistiera. Al vencer a esta hermosura, no se sentiría ofendida en el aeropuerto. Por coincidencia, Alena y Misa abordaron el mismo autobús y luego, de manera fortuita, se hospedaron en el mismo hotel. Al contemplar estas casualidades, Mikhail se quedó atónito. ¿Acaso se le presentará la posibilidad de experimentar una vida distinta, al menos por un breve lapso de tiempo? Ella rechazará cualquier deseo suyo como si fuera un perro enfermo, pero que le impide organizar una última celebración real. Alena no encontró coincidencias. Al entrar en la habitación, se dirigió directamente a la ducha, revisó sus mensajes rápidamente, respondió brevemente al mensaje más importante del gerente y, con una toalla y protector solar en mano, corrió hacia la playa. Allí le aguardaban días maravillosos llenos de sol, mar y romance. Misa supo aprovechar cada instante. Dado que el carruaje está a punto de transformarse en una calabaza, es crucial que comencemos a encantar a la bella sin padres cuanto antes, mientras aún haya alguien sin compañía. ¿Qué tipo de señorita es tan valiente? Esta noche lo descubriremos. Mikhail, con su vasta experiencia en asuntos del corazón, no tuvo problemas para entablar una relación con Alena, quien no era exactamente el ideal de sus sueños, pero aún así no quería pasar las vacaciones solo. Así que Alena aceptó la propuesta de salir con un joven emprendedor con prudencia al principio, pero luego con entusiasmo. Misa pronto se dio cuenta de que su nuevo amigo estaba experimentando su primera relación con un hombre, lo cual lo emocionaba. Sus mejillas se sonrojaban con cada cumplido que recibía de él, a quien veía todas las mañanas en el desayuno. Además, notó que la chica era extremadamente adinerada, o incluso se atrevería a decir que era sumamente rica. Mikhail era experto en evaluar a mujeres de todas las edades y supo identificar quién era quién en esta situación. As boas maneiras, os accesorios de cualidad excepcional e os zapatos luxuosos revelaram a joven como alguém que valoriza a elegancia acima de tudo. Sem alarde, Misa percebeu que Alena na ostentaba sua riqueza e não pretendía usar isso para se destacar na alta sociedade. Agora, Mikhail tem grandes planos para ela, diferente de antes, quando pensava em apenas se divertir durante as férias e economizar a todo custo, pois a garota não buscava impressionar a qualquer custo. La tarea no era fácil, pero Misa, con su personalidad modesta,
confiada y tranquila, tenía total libertad para actuar en todo lo relacionado con el bebé. Comenzó su actuación como un pretendiente experimentado y seductor, ofreciéndose a acompañar a Alena en la playa o en el tren durante las excursiones. Poco a poco, se les veía cada vez más juntos en un restaurante para cenar, mientras Misa y Alena paseaban juntos. Recorrió el Prevost Waterfront con la mano en alto o se deleitó explorando la gastronomía callejera autóctona en acogedores locales que ofrecían generosas porciones de comida. Un modesto objeto en el basurero, de alguna manera, Amisa logró su propósito y se enamoró de él. El hombre no pudo evitar que su corazón se retorciera y expresó que ese sentimiento era recíproco, aunque con cierta reticencia. En su ser nació una niña decidida. ¿Y cómo sortear esos tesoros que parecían flotar en las manos del conquistador de corazones durante la noche? Al cerrar las puertas del dormitorio y recostarse en su lecho, Alena comparaba mentalmente a Mikhail y Vlad, a quienes aún no podían desterrar de sus corazones, aunque externamente ambos. Los hombres se asemejaban un poco, sin embargo, en su interior Misa destacaba por ser más suave, flexible, asertivo y cariñoso. No sabía cómo expresar con precisión sus sentimientos al respecto. Si Mikhail era como un apacible remanso, entonces Vladik era como un mar furioso donde cada ola amenazaba con destrozar un barco que corría el riesgo de hundirse en esa tormenta. Debía confiar en sí mismo como ese barco y compararse, ya que simplemente no tenía la fuerza interna para seguir esperando a Vlad cuando él estaba presente. Si Alena contara con la guía de un sabio asesor junto a ella, probablemente le habría aconsejado que no hiciera planes a futuro con Misa. Los amores de vacaciones deberían quedarse en los destinos turísticos y no continuar en las calles de la ciudad. Sin embargo, al no tener a nadie que le aconsejara, Alena y Misa, sin darse cuenta, se adentraron cada vez más en su relación. Al quinto día de conocerse, Misa se atrevió a darle un beso a Alena, suave y casi fraternal, apenas rozando sus labios, y la chica no opuso resistencia. Tras abrazar a la niña sin mostrar desacuerdo con sus acciones, Misa se felicitó mentalmente por no apresurarse y se ofreció de inmediato a llevarla a la habitación antes de dormir. Alena recordaba con claridad la noche en el sur, con la luna llena brillando sobre las olas del mar. La imagen de Misa se mezclaba en su mente con todas las virtudes que se pueden encontrar en un hombre. Su corazón latía con fuerza y en su alma resonaba como la música de una marcha nupcial, como si Alena nunca hubiera soñado antes. No exploró horizontes lejanos, simplemente nunca tuvo compañía más allá de Vlad. Y este ave libre claramente no se apresuraría a visitar el pueblo. La joven se acostumbró a la idea de que podía vivir sin él, pero ahora que Misa se convirtió en su pareja, anhelaba desesperadamente ser su novia. Así, como todos lucen un vestido blanco, un velo en la cabeza, una limusina blanca como la nieve y una multitud de entusiastas invitados, ella también ansiaba ser parte de ese cuadro, junto a la persona más amada y maravillosa con la que caminar de la mano por toda la vida hasta lo más profundo. En su vejez, Alena se encontraba confundida sobre la distancia entre sus sueños y la realidad. Aunque sabía que pasaría mucho tiempo antes de poder confiar en su amado, su corazón no seguía órdenes. Mientras Alena yacía en su habitación, se sumergía en sueños profundos. Por otro lado, Misa también soñaba, pero sus pensamientos no se acercaban a los de Alena. Él intuía que ella era una mina de oro, pero necesitaba encontrar una excusa para acercarse a ella. Si decide compartir su vida con ella, todos sus dilemas se resolverán a lo largo del tiempo y observaremos hacia dónde nos lleva el camino. No se puede prever el destino al final de este extenso trayecto. Mikhail tenía la intención de revelar gradualmente información sobre sí mismo a Alena. Además, deberá conquistar el afecto de la joven poco a poco, paso a paso, evitando precipitarse para no causar confusiones. No basta con ser un chico común y corriente que solo anhela estar con alguien, aquí se requiere actuar con mayor sutileza y aparentar. De forma casi invisible, permítele brindarle su ayuda y él recordará un poco más cerca del final del viaje de Misha Shelka para hablar en sus sueños sobre lo doloroso. Cuando era un niño de corta edad, perdió a su madre y comenzó a vivir solo con su padre, algo que sucedió de manera inesperada y que así lo quiso el destino. A medida que pasaba el tiempo, Misenka siguió siendo amada y la única hija en la vida de su padre.
Debido a la disparidad de edades entre los enamorados, surgieron pensamientos negativos. El padre disfrutaba de una vida llena de belleza, pero al jubilarse, las limitaciones económicas se hicieron evidentes. Primero vendieron la casa de campo, luego el automóvil y finalmente un pequeño apartamento de una habitación. Sin embargo, Misa sabía que todos vivían juntos en un amplio y luminoso apartamento de 3 habitaciones, adquirido por su padre años atrás para unir a la familia en el negocio, el cual resultó ser demasiado complicado de gestionar. A pesar de todo, su padre seguía siendo tan feliz como un niño, manteniendo su inocencia intacta, sin recuperar la sobriedad con el paso del tiempo. Mientras recordaba con nostalgia a su fallecido amor, el joven se vio sorprendido por una desagradable noticia: su anciano padre, aparentemente sano, sufrió un infarto de miocardio. Para su sorpresa, el apartamento en el que tenía una participación no estaba disponible. Al heredar no se encontraba el objeto, ya que había sido regalado a su madrastra. Al saber esto, empacó sus pertenencias y realizó su última acción antes de viajar hasta aquí para honrar a su padre en un entorno alegre y feliz, asegurando que Mikhail tuviera un lugar al cual regresar. Por supuesto, Alena no podía ignorar a un talentoso director como él. No obstante, el soborno resultó ser verídico en su totalidad, a excepción de un instante. Misa no llegó hasta aquí con el propósito de honrar la memoria de su padre, sino de forjar una existencia bella y respetable. Sin embargo, no vio necesario revelar a Alena tales trivialidades. La imagen de un desdichado huérfano perseguido por todos debía permanecer arraigada en la mente de la joven antes de que avanzara a la fase final y crucial de su conquista. Para su asombro, Alena llevó a cabo esta tarea al día siguiente sin demora, sin siquiera saludar al joven, y comenzó a trazar su estrategia con astucia. Él ansiaba por compartir su vida con él por longo tempo, a tempus planejaba mudarse para o apartamento que seus país LHL garan. Ella podría fácilmente convidá-lo para o estudio donde reside actualmente. Na verdade, ella proposa mai que la chance de resolver todos os seus problemas de una vez por todas. Teria que batalar por cada centavo para poder arcar como aluguel de cuarto y agora, como casal apaixonado, Alena estaba radiante. Ella flutuaba literalmente sobre o chao e nao conseguía conceber a vida sem Misa. A garota estaba encantada con la oportunidad de compartir a vida. Al ver que su amado parecía mejorar en todos los aspectos gracias a su amor incondicional y confianza inquebrantable, ella estaba decidida a demostrarle a Misa que todavía existían personas que lo valoraban. Mientras tanto, el joven se esforzaba por mantener el éxito que había logrado tras su regreso de tierras cálidas. Alena no solo le brindó un lugar donde vivir, sino que también le consiguió un excelente trabajo como administrador en su café. A pesar de los desafíos en el negocio de la restauración, él estaba decidido a triunfar. Mikhail, a pesar de su confusión, se esforzó al máximo para demostrar su valía a Alena, mostrando su profundo amor por ella en todo momento. Sin embargo, el constante entusiasmo del ingenuo cachorro comenzaba a resultarle monótono. Fue entonces, cuando decidió tomar una decisión inusual, retrasando el momento de la decepción y buscando conectar con Alena de nuevas maneras. Esta elección, que en otras circunstancias nunca habría considerado, lo llevó a reflexionar sobre sus acciones. La propuesta de matrimonio era total y absoluta. Alena se sentía radiante al saber que su amado correspondía a sus sentimientos. El amor compartido y la felicidad en el matrimonio eran para ella lo más sublime en este mundo. Empezó a organizar la boda con entusiasmo, buscando la opinión de Misa en cada detalle. Sin embargo, se encontró con una barrera inesperada: el joven parecía desinteresado en los preparativos. Alena reflexionó durante un tiempo y decidió que ocuparse de los detalles del banquete y la decoración del desfile nupcial solo desanimaba a los hombres y los hacía contratar rápidamente. El planificador de bodas se comprometió a cumplir con todos los detalles en el menor tiempo posible, lo cual dejó a la joven satisfecha. Una vez más, se sumergió en el afecto de su amado Mikhail, quien comprendió la importancia de mantener a Alena a su lado en todo momento. Insistió en que, tras la boda, debían centrarse en su hijo, argumentando con convicción que siempre había anhelado ser padre. Aunque Alena casi le creyó de inmediato, afortunadamente decidió priorizar su propia opinión en esta ocasión.
Alena experimentó momentos cruciales en su vida, ya que siempre había soñado con abrir su propio negocio gastronómico. Por ello, en los años siguientes, decidió no alterar su realidad de forma tan radical, lo que llevó a Misa a retroceder. Él comprendió que insistir en ello no era de su interés y aceptó la situación. Necesitaba esperar un poco y luego volver a plantear un acuerdo sobre la procreación. La boda de Alena y Mikhail se desarrolló como un cuento de hadas de primer nivel, donde el organizador cumplió con creces y todo resultó maravilloso, a excepción de los padres de Alena. Presenciaron con alegría este momento tan esperado, anhelando que hubieran podido disfrutar de la celebración. Sin embargo, ahora era Alna quien se deleitaba con entusiasmo, sin poder imaginar qué sorpresas le esperaban en su nuevo papel de esposa. Todo el bullicio de la preparación para la boda la llenaba de felicidad. Tras la ceremonia, los recién casados partieron rumbo a Milán para su luna de miel. Alena disfrutaba al máximo de esta nueva etapa, sintiendo una conexión renovada con Misa que la hacía respirar con renovado placer cada día desde su regreso de aquel viaje inolvidable. Tomé las riendas del negocio con renovado entusiasmo al sentir un potencial sin límites y una genuina chispa emocional en mi interior. En contraste, Mikhail no compartía mi entusiasmo. Aunque no carecía de inteligencia y comprendía que había perdido una oportunidad valiosa, su nueva posición precaria solo podía ser compensada con orgullo y la compañía de Alena. Ella, siendo independiente por naturaleza, intuía que no era amada en absoluto. Al darse cuenta de esto, decidía manejar la situación con discreción. Resulta más sencillo si cuentas con recursos económicos, un empleo estable, un techo que te cobije, una forma de expresarte y superas los obstáculos de una vez por todas, ya que Alena aún no tiene la habilidad de leer mentes, aunque en ocasiones Mikhail logra percibir sus verdaderas emociones. A pesar de su cuidadoso adiestramiento y sus meticulosos esfuerzos por aprender a relacionarse con los demás, sus verdaderos sentimientos se manifiestan exteriormente. Por ejemplo, fácilmente podría expresar algo duro si ella decidiera actuar de forma contraria a sus deseos. Por supuesto, luego se disculparía, ella lo besaría desconcertada e incluso podría preguntar ofendida, mirándolo directamente. Misa le preguntó a Mikhail si quería ser feliz en ese momento o si prefería ser feliz, claro y feliz. Estaba justo a su lado. Misa acercó a Alena a él y le dio un beso suave en la parte superior de la cabeza, pero en el alma del joven reinaba el pánico al darse cuenta de que ella realmente representaba la felicidad en ese momento. Misa veía al joven como alguien que disfrutaba de la constante compañía de Alena, poseía un vehículo exclusivo, residía en un entorno lujoso, dirigía a un grupo considerable de individuos, incluyendo expertos en diversas áreas, algo que él no podía ni siquiera concebir. Alena no tiene otra opción que aferrarse a la vida con todas sus fuerzas, decidida a no dejarla escapar, ni siquiera arriesgando su propia existencia. Las mentes astutas no permiten que esta oportunidad se les escurra entre los dedos, pero las emociones, esas son incontrolables. A lo largo de los años, el imperio de Ana ha crecido de manera constante y rápida, y ahora, finalmente, está a punto de alcanzar su máximo esplendor. La idea de que el negocio de Ana tomara forma requirió una cuidadosa planificación, y los detalles de su próximo establecimiento en el extranjero están casi listos. La soja será el producto estrella. Por otro lado, Misa vivió su vida al máximo, buscando solo su propio placer y sin preocuparse por nada más. Rechazó la idea, había conquistado el conocimiento, la agradable fantasía de no poder vivir sin él, pero hace poco tiempo, Mikhail guardaba un misterio. No era simplemente un secreto, sino un secreto con mayúscula, ya que su divulgación ponía en peligro desmoronar todo el mundo meticulosamente construido por Misa. Desde temprana edad, el hombre comenzó a tener una relación con su amante, todo surgió de manera accidental y se convirtió en un torbellino de pasión y una tormenta de emociones. La joven se llamaba Natalia y llegó para conquistar el corazón del profundo pueblo de Misa, él mismo no lograba comprender por qué se sentía tan. Los elogios de Natalia y lo que realmente lo superaba eran las chicas externas, quienes eran completamente diferentes a ella. Natalia, de cabello moreno, llevaba flequillo, se maquillaba los ojos constantemente y sus labios carnosos eran indescriptibles.
Por otro lado, Alena destacaba por su frente amplia y clara, sus ojos expresivos y sus labios deliciosos. Misa, sintiendo una fuerte atracción por Natalia, se vio tentado a besar esos labios irresistibles. A pesar de los riesgos que implicaba estar con ella y de las consecuencias que podría enfrentar si Alena descubría su relación, Misa se sentía dispuesto a arriesgarse por la chica que tanto deseaba. Sin embargo, se preguntaba qué futuro le deparaba. Luchó con todas sus fuerzas y su ser por Natalia. Nunca antes había experimentado tal bienestar con nadie, tan sereno y tan libre como en compañía de ella. Misa se enamoró como un niño y se entregó por completo a ella con el deseo de tener al menos una hora para encontrarse con Natalia. Misa se atrevió a asumir cualquier peligro y aventura, aparentemente llegó por asuntos comerciales urgentes, se reunió con un viejo conocido, negoció con proveedores que no respetaron los horarios de las reuniones, entre otras cosas. El corazón del hombre ardía como una llama al pensar que su esposa podría descubrirlo todo, pero ¿qué importaba ese riesgo en comparación con la oportunidad de rozar unos labios suaves? Deseaba estar con su amante y compartir algo de tiempo juntos, sin embargo, a Misa le preocupaba no tener ninguna parte del imperio de Ana. Actualmente, se encontraba en la misma posición que cualquiera de los sirvientes de Anna, con la única distinción de que, como su esposo, también tenía acceso al cuerpo de Alena. Aunque manejaba el auto de Alena y vivía en su apartamento, no tenía ningún derecho sobre ellos. Al inicio de su matrimonio, Misa tocó este tema con cuidado y Alena, completamente enamorada, estuvo dispuesta a redactar documentos para que él tuviera algo. El gerente intervino a tiempo para evitar que la joven cometiera un error, demostrando su experiencia al señalar los riesgos involucrados. Le aconsejó que era mejor no tomar decisiones apresuradas sobre la propiedad, sugiriendo dejar las cosas como estaban. Mikhail, su esposo, se enfureció ante esta situación, mostrando su astucia y visión clara en medio de la ira. Era evidente que cualquier intento de reclamar algo de Alena en relación a la propiedad sería enfrentado con firmeza por un abogado experimentado. Por lo tanto, era inútil e incluso peligroso considerar tal posibilidad, ya que podrían ser advertidos de antemano. Ambos debieron guardar silencio y aguardar pacientemente el momento oportuno. Natasa, por su parte, anhelaba encontrarse con su adinerado amante, disfrutando de su afecto que brillaba sobre ella como millones de soles. Aunque posiblemente hubieras logrado comprenderlo con tu mente aguda, ¿qué hacer contigo, Misa, tan común y corriente? Ni siquiera consideraste herir a Natasa, a pesar de que era evidente que tenía razón. ¿Cómo podrías obligar a Alena a firmar los documentos? Claro que sí, incluso una escritura de donación a tu nombre, sin necesidad de pasar por tu cerbero domesticado. Natasa se presentó como nuestra salvadora, no hay alternativa, solo requerimos un documento de donación, es la única solución para nosotros, no hay otra posibilidad. Poseyendo habilidades excepcionales en ese sentido. En contra de todas las leyes matemáticas, en cierta ocasión, llegó a concebir una idea errónea, pero en lugar de desecharla, optó por algo que le aseguraría riquezas eternas y la liberación definitiva de Alena, permitiéndole así proponerle matrimonio a Natalia. Aunque la solución era tan sencilla que no la consideró de inmediato, solo necesitaba deshacerse de su esposa, es decir, eliminarla, para convertirse en el único heredero. Tan astuto. Cerberus será el primero en salir del trabajo. Todas las encantadoras exdueñas de casa que lo siguieron estaban presentes de manera impecable, claro está, y existía una considerable incertidumbre en este aspecto, de hecho, la incertidumbre era colosal, pero la OTAN también estaba en juego. Por lo tanto, es crucial considerar minuciosamente cada detalle para que parezca un accidente genuino. Mikhail empezó a idear su plan y, en líneas generales, estaba listo después de 2 semanas, por supuesto. Aunque aún persistían algunas imprecisiones. A pesar de algunos obstáculos, el plan estaba completamente elaborado y Misa lo consideraba excelente, casi impecable. Solo necesitaba una opinión externa. Decidió compartir sus pensamientos con su pareja, quien los recibió con entusiasmo y apoyo, expresados a través de besos y abrazos afectuosos. Impulsado por esta reacción, Mikhail comenzó a preparar en secreto su aventura criminal, confiando en que todo saldría a la perfección.
Sabía que su esposa anhelaba desde siempre navegar en un velero y él estaba decidido a hacer realidad ese sueño. Es el momento de convertir sus sueños en realidad. Además, el cumpleaños de Alenín se acerca, qué regalo tan extraordinario. Por lo tanto, alquiló un velero, reservó el servicio correspondiente y notificó al personal con antelación que él y su esposa deseaban privacidad en su camarote después de la celebración. Todos los empleados que entendieron asintieron con una sonrisa. Después de que Ana le asegurara repetidamente que este era el mejor regalo que podía recibir, Misa la llevó al velero y así comenzó el viaje. Era evidente que Misa continuó brindando una copa tras otra en honor al cumpleaños de su esposa, sin olvidar servir champán a Alena, quien no estaba acostumbrada a beber tanto alcohol. Pronto, ella le solicitó detenerse. Después de un vaso y luego otro, la oscuridad se cernió y se vislumbró el momento de iniciar el siguiente paso. En la segunda fase del plan, ya en la cabaña, Misa entregó a su esposa un vaso de líquido burbujeante y le sugirió que lo bebiera, aparentemente para aliviar la resaca. En realidad, entre otras cosas, contenía un potente y una píldora para conciliar el sueño con rapidez y alcohol sería una experiencia emocionante. Sin embargo, solo resultó ser beneficiosa para Misa. Siguiendo su plan, se esperaba que Alena estuviera angustiada cuando la medianoche llegara y la joven estuviera profundamente dormida. Misa se dio cuenta de que podía continuar, manteniendo la respiración, escuchó el aliento de su esposa y luego la levantó con facilidad. Mientras la llevaba con destreza y la introducía por el ojo de buey, la cabaña se encontraba baja en relación al agua, casi al nivel del mar, permitiendo que el cuerpo de Ana se deslizara suavemente en la ola, apenas salpicando. Con el ojo de buey abierto, Misa actuó rápidamente y tomó un poderoso. Tomó pastillas para conciliar el sueño y se acostó. El hombre sabía que el yate estaba lejos de la costa. Su esposa, sumida en una fuerte embriaguez y afectada por potentes somníferos, difícilmente podría recuperar la conciencia y evitar ahogarse en las aguas agitadas. La ayuda llegaría con la luz del día, momento en el que quizás pudiera orientarse en el agua, aunque no por mucho tiempo. La baja temperatura del agua también jugaría en su contra. Misa durmió hasta el mediodía y se alarmó al despertar y no encontrar a su esposa a quien reconocer. El capitán del barco, la guardia costera y la policía fueron convocados, gracias a una conversación apropiada que Misa mantuvo con el investigador. En esta charla, Misa explicó su situación financiera y dejó claro que no deseaba adquirir objetos superfluos. La publicidad y las dudas lo abrumaban, sobre todo porque ya se encontraba agobiado por la pérdida de su esposa. Natasa se mostraba radiante, finalmente tenía la oportunidad de ser la esposa de un hombre adinerado que la amaba, pero Misa no compartía su entusiasmo. Todas las cartas estaban marcadas por ese gerente desagradable y tóxico. En primer lugar, incluso después de ser despedido, seguía interfiriendo en todo, metiendo sus narices en asuntos ajenos y hasta yendo a la policía. En segundo lugar, por su propia sugerencia, Misa detuvo el reconocimiento de Alena como fallecida y comenzó a ser considerada como desaparecida. Esto indica que a pesar de que Mikhail no pudo invertir su dinero en su negocio, no dejó de consentir a su querido gato, al que mantenía seguro en una caja fuerte. Aunque era un secreto a voces, no fue por eso que manchó sus manos con un acto tan inmoral como el asesinato para acceder a una suma de dinero relativamente pequeña. Sorprendentemente, el gerente confiaba tanto en el pronto regreso del dueño que, incluso después de ser despedido, siguió supervisando formalmente los preparativos para la apertura del restaurante que tanto anhelaba. Todo estaba listo, los contratos estaban firmados y las entregas estaban en camino. Tenía total autoridad para poner fin a esta frenética actividad y, por ende, se sentía impotente. Contemplé el proceso de edificación del restaurante bueno, sin embargo, nuestra determinación reaccionó con serenidad ante esta noticia, aunque Misa no estaba de ánimo para bromas y tranquilidad, solo deseaba deshacerse de todo lo vinculado a su difunta esposa y al restaurante. Aquello era su último recuerdo, mientras que Anya tuvo la fortuna de que su intuición le sirviera como una manera aguda pero sumamente eficaz de considerar algo en la penumbra. Rodeada de oscuridad, la joven no lograba distinguir siquiera las luces del yate que la rodeaba.
El agua invadía sus sentidos, obligándola a inhalar con fuerza y contener el aire en sus pulmones en un intento desesperado por encontrar fuerzas. En medio de su lucha, un inesperado ruido a sus espaldas la sorprendió. Alna, incrédula, creyó estar al borde de la alucinación mortal. Sin embargo, una mano firme la atrapó y la arrastró de vuelta al bote. Mientras maldiciones resonaban en el aire, algo le salpicó provocándole quemaduras en la boca. En ese instante, la joven solo ansiaba expresar su desacuerdo con la situación. Forzada a utilizar ese lavado, de repente experimentó una sensación de calidez y tranquilidad, sumergiéndose rápidamente en un silencioso vacío blanco. Al atardecer, la joven recobró el conocimiento. El sol brillaba a través de la ventana de una habitación modestamente amueblada, donde se encontraba sola. Vestía un pijama holgado y seco, y en la mesita de noche junto a la cama había un desayuno sencillo. Cuando la puerta se abrió y un hombre entró en la habitación, Alena no lograba identificar quién estaba frente a ella, solo después de varios momentos. Después de unos minutos, Vlad se atrevió a susurrar suavemente, ¿eres un hombre? Relató a un antiguo compañero de clase su experiencia de pesca nocturna, donde escuchó un suave sonido proveniente de un yate cercano. Sumergiéndose en el agua con las manos, aspiró ruidosamente el aire y corrió para auxiliar a Aliona, a quien no reconoció de inmediato. Al enterarse, ella se mostró confundida, al igual que la niña que no sabía qué hacer. Su primer impulso fue llamar a su esposo, pero los vagos recuerdos de la noche anterior le impidieron hacerlo. Misa carga a Misa en sus brazos y la lleva hasta las ventanas redondas. A pesar del dolor en su muslo, ella sigue empujando con fuerza. Mikhail tenía la intención de acabar con ella, pero al notar su determinación, la joven se eleva literalmente y salta de inmediato. Este giro de los acontecimientos implica que ella acepta su papel como esposa no deseada de un esposo devoto. Durante todo este proceso, mi esposo Vlad estuvo presente. De tanto en tanto, observaba a la mujer sin pronunciar palabra ni realizar ninguna acción. Sin embargo, debo reprenderlo por sumergirse en la inactividad, me dirigiré allí y le mostraré que él no es más que una sombra de lo que soy yo, a través de la mirilla. Al lanzarlo, te acusará de tener un desequilibrio mental y nadie te respaldará. Aunque te arrepientas, luce magnífico. Fue recogido y lanzado por la ventana. Quizás consideres difamar a alguien y por eso lo incluyes en el artículo. No, Alionka, la situación no es tan sencilla, ya que es mi opinión. Por ahora, vive aquí y veremos qué sucede después. Descubriremos cómo lidiar con tu esposo. El transcurso del tiempo revelará sus verdaderos deseos y responsabilidades. Alena estuvo a punto de atragantarse con su té al escuchar a Alionka hablar sobre ello. Fuimos los responsables de infundir tanta esperanza. La pequeña saludó a Vlad con entusiasmo y se mantuvo en su lugar en la cama. Después de una breve pausa, el hombre reveló, en realidad, soy policía y la pesca es mi pasatiempo favorito. Haremos todo lo posible. A pesar de la situación, la niña no dudó en la policía y al principio se rió del hooligan Rorschach. De repente, Vlad, el policía, sonrió de manera encantadora y amplia. Durante meses, Alena vivió con Vlad, quien cada día le traía noticias sobre su esposo. El consuelo que le brindaba era invaluable. Misa no se parecía en absoluto a su infeliz esposo, según Vlad le contó a Alena. Vlad le informó a Alena sobre el despido de sus empleados y sobre cómo este hombre ahora disfruta de la Copa del Mundo sin restricciones. Con el tiempo, Vlad se sumergió en una vida tan oculta para Alena. Hoy en la corte, Mikhail estuvo a punto de reconocerte como fallecido, pero su gerente argumentó que solo eras una persona desaparecida. Recuerda que te dije que necesitamos conocer todos los detalles de esta historia. Si Misa tiene aliados, entonces definitivamente no es la persona que creemos que es. En el juicio, él te defendió con pasión y valentía, por lo que te recomendaría contactarlo. A pesar de que Misa lo despidió, él sigue decidido a apoyarte, juntos planearemos nuestro regreso glorioso. Vlad demostró ser un excelente coordinador. Pronto, Alena no solo estaba al tanto de todo lo que ocurría en el bando enemigo,
sino que también podía influir en todos los procesos a través de un intermediario de confianza del mismo anciano que colaboraba con los padres de la chica. Estaba enormemente feliz de que la joven hubiera sobrevivido, y todo gracias a su colaboración. Se disponía a regresar al reino de los seres vivos tras haber experimentado tanto. Mikhail cometió el acto, por lo que no merecía clemencia. El día de apertura del flamante restaurante se acercaba, con promociones en bebidas, actividades familiares, competencias, celebraciones y obsequios. Por supuesto, había una multitud ansiosa por unirse a la diversión y disfrutar de exquisitos platillos. Todos ellos se congregaron hoy en la plaza frente al restaurante. Misa creía que había resuelto el problema con Alena, y así fue, aunque aún no podía proclamar una victoria total y asegurar la posesión de su fortuna, ya que oficialmente ella no había sido declarada muerta. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo para él. Un periodo de alegría y nuevas oportunidades ha llegado. Es una pena que su madrastra no esté presente hoy para verlo, se sentiría muy envidiosa al ver a Natasa a su lado. Casi medio año ha pasado desde que Alena falleció, por lo tanto, ya no es necesario seguir fingiendo tristeza. Mientras el sol brilla intensamente, un hombre elegantemente vestido pronuncia un discurso festivo a la multitud, destacando lo mucho que a su difunta esposa le hubiera gustado este restaurante. Habló sobre cómo ella soñaba con este lugar y se esforzaba por alcanzar la perfección en cada aspecto relacionado con el establecimiento de comida. Cortó la cinta de color carmesí en la entrada de Runa, donde ella estaba de pie con un vestido elegante pero muy revelador, y se alejaron juntos. El acto oficial había concluido, dando paso a la diversión, competencias y entretenimiento. Misa se encontraba en la entrada, preguntándose qué aventuras le depararían. Una vez que llegara el momento, entonces tendría la oportunidad de seguir adelante, unirse en matrimonio con Natasa o emprender un emocionante viaje alrededor del mundo. Damas y caballeros, el gran premio debajo de la cinta fue anunciado con entusiasmo por el artista. ¿Quién se alzará con el billete afortunado? Misa fijó la mirada en el número que sostenía en su mano. Repartió también, ya que el sorteo era beneficioso para todos y estaba destinado a cada persona. Para su asombro, el número del premio principal resultó ser el suyo. Pensando en la buena fortuna que le sonreía, se acercó a una enorme caja de dimensiones humanas, la cual estaba atada con una elegante cinta de terciopelo dorado. Ante el suspiro expectante de la multitud, tomó el extremo de la cinta y lo jaloneó. La cinta se desprendió y, tras ella, la tapa de la caja se abrió hacia él. Alena, Misa, se tapó el rostro con las manos. No, no puedes ser tú, no estás muerto, ya te has ido. Soy el maestro. Vete, fantasma. Alna avanzó un paso en dirección a Misa. Con un temblor histérico, te sofocé, tú te sofocaste. No, no permitiré que me arrebates lo que me pertenece por derecho. Tú me sofocaste, dijo Alena con una sonrisa suave, provocando que Misa temblara nuevamente. Has interferido en todo, es injusto para ti, pero no te deseo. Estás muerto. El hombre intentó empujar a Alena con las manos, evitando su mirada. En ese momento, en medio del escenario y entre la multitud de Luke, con un lenguaje obsceno, la policía apareció. Rápidamente esposaron al joven y se lo llevaron, desapareciendo en las profundidades de un coche policial con ventanas enrejadas. Su esposa le lanzó una última mirada cargada de ira, odio, desconfianza y miedo. Mientras Natasa intentaba fundirse entre la multitud, fue discretamente abordada por individuos vestidos de civil y pronunció palabras que sellarían su destino con una larga y sombría condena tras las rejas. A pesar de la abrumadora cantidad de testigos que respaldaban la acusación, Vlad no perdió tiempo en recopilar pruebas contundentes que dejarían atrapado al presunto asesino. Mientras el artista explicaba a los presentes el significado de sus palabras, Michael Alna era señalado como el culpable ante la audiencia mundial. Al dejar Sweet Side, se convirtieron en los primeros clientes de Alna. Es pan comido en mi garganta, admitió la chica mientras apartaba el vaso y el plato con el postre. Está bien, entonces vámonos a casa a comer, coincidió Vlad con ella, levantándose de su asiento. Si le das su silla, espero que no te niegues a vivir conmigo ahora que todo lo que deseas es tuyo otra vez, expresó Alna con una sonrisa al mirar a Vlad.
Aún anhelaba escuchar esos mágicos sonidos de hierro. Soy un veterano de guerra y las palabras de amor que Vlad mencionó son desconocidas para mí. Sin embargo, en un giro inesperado, decidió callarlas con un beso. Mi amor por ti ha perdurado desde nuestros días de juventud en la escuela. El temor al rechazo me atormentaba tanto que prefería actuar con dureza. Por lo tanto, puedes dar por válida la propuesta que te he presentado.